Continuamos en la UNED en el grado de Criminología y dentro de él estamos hablando de Introducción a la Psicología y una aproximación a la Criminología. Y vamos a hablar ahora de métodos de investigación en psicología. Hagamos una introducción. El término psicología procede de la palabra griega psyche, alma o mente, y logos, estudio o tratado, lo que podría traducirse como estudio de la mente. Sin embargo, el objeto de estudio de la psicología ha ido cambiando y evolucionando desde su concepción filosófica del alma hasta la actualidad, momento en que la psicología experimental introduce un nuevo objeto de investigación, la conducta humana. Sin duda, el comportamiento de los seres humanos es complejo y está mediado por diversos procesos psicológicos que también son objeto de estudio de la psicología, como se verá a lo largo de los capítulos de este manual. Trataremos, por ejemplo, cómo la psicología de la memoria estudia los procesos de adquisición y recuperación de información o la psicología de la motivación, cómo y por qué la conducta se activa y dirige hacia una meta concreta. Pero en este momento lo que interesa no es lo que investiga la psicología, que ya se vio en el capítulo 1, sino cómo lo hace. Para ello es fundamental la utilización de una metodología, lo que implica seguir una serie de pautas regladas y estructuradas que mediante el uso de instrumentos fiables nos permitirá alcanzar conocimientos válidos evitando caer en la subjetividad. Seguir un método o protocolo de actuación es algo habitual prácticamente en todas las situaciones de nuestra vida diaria. Lo hacemos cuando elaboramos una receta de cocina o cuando nos abrochamos un botón, por ejemplo. Esta serie de pautas fijas que seguimos tan frecuentemente nos facilitan los quehaceres habituales de la vida diaria, haciendo que todo sea más sencillo. Como vimos en el primer capítulo, ya Aristóteles estableció un método científico inductivo-deductivo, que ha sido la base del método científico tal como lo entendemos en la actualidad. No obstante, la preocupación por la metodología es característica de los inicios de la Edad Moderna y está relacionada con el propósito de descubrir las leyes del mundo natural y con el desarrollo de las matemáticas. La importancia de la metodología fue puesta de manifiesto, entre otros, por Bacon, cuando defendió que la experiencia era la fuente del conocimiento y utilizaba la metodología inductiva. También por Descartes, con su planteamiento sobre la duda metódica fundamentada en el análisis y la síntesis de los problemas, o por Galileo, cuando introdujo la experimentación y la medición como un modo de observación riguroso del mundo natural. A partir de ese momento, el método científico se fortaleció especialmente gracias al desarrollo de ciencias como la física o las matemáticas, en la que posteriormente se fijaron muchas disciplinas. El método científico tiene entonces como misión fundamental ordenar el proceso de cualquier investigación. La diferencia entre una intervención no científica y otra que sí lo es, estriba únicamente en el método utilizado, sin entrar en los tratamientos que la psicología utilizaría para resolver cualquier problema. Sí hay que señalar que ante el planteamiento de este tipo de situaciones, como podría ser por ejemplo una fobia, siempre se utilizará un método organizado que posibilitará la ordenación de las variables o factores implicados en la situación antes de establecer un diagnóstico y decidir cómo actuar. Se centrará, por ejemplo, en cuándo comenzó la fobia, dónde, de qué forma, con qué intensidad, si ocurrió en soledad o en compañía de alguien, etc. La conclusión a la que debe llegarse es que la ciencia es sistemática y organizada, que sigue unos pasos concretos perfectamente definidos y que siempre se ejecutan del mismo modo. La investigación científica en psicología. Para llegar a conocer aspectos concretos del mundo que nos rodea, la investigación científica combina la experiencia y el razonamiento, pero la característica fundamental que la define es la utilización del método científico, es decir, el método hipotético-deductivo, que es el método de la psicología científica por excelencia y que veremos en profundidad más adelante en este capítulo. Aunque podrían destacarse multitud de aportaciones acerca de lo que es una investigación científica, vamos a mencionar solamente algunas de las más relevantes. Lloyd, 1993, por ejemplo, define la investigación como un proceso mediante el cual se intenta encontrar de una manera sistemática y con hechos demostrables la respuesta a una pregunta de investigación o la solución de un problema. Para Carlinger, 1983, la investigación científica ha de ser sistemática, controlada, empírica, crítica y de proposiciones hipotéticas sobre las supuestas relaciones que existen entre fenómenos naturales. Por otro lado, Mario Bunge, 1919-2020, fue un filósofo físico y gran crítico y analista científico que probablemente por su ferviente defensa de la ciencia y por su abierta oposición a cualquier tipo de pseudociencia, muchos calificaron de cientificista. En palabras de Bunge, 1999, la pseudociencia es siempre peligrosa, porque contamina la cultura y cuando concierne a la salud, la economía o la política, pone en riesgo la vida, la libertad o la paz.
Y con respecto a la exactitud a la que debe acogerse la ciencia, añadía que consiste en reemplazar la vaguedad por la precisión, y todo ello solo se logra olvidándose la especulación, centrándose en el método científico y empleando el lenguaje de la matemática y la lógica. Bunge, en 1991, presentó un inventario con las 15 características que, según su criterio, siempre reúne el conocimiento científico. Nombrémoslas. Es fáctico, porque parte de los hechos observables, medibles y verificables y siempre vuelve a ellos. Se basa en la observación del mundo y se fundamenta en la experiencia. Es empírico. Es explicativo, es decir, trata de entender y explicar los hechos construyendo teorías globales explicativas acerca de los mismos, haciendo que estos tomen sentido. Es analítico, ya que la ciencia aborda los problemas descomponiéndolos en sus elementos más simples para facilitar su abordaje. Es especializado, ya que para enfrentarse a los diversos problemas de conocimiento, la ciencia reúne diferentes disciplinas científicas que abordan de forma analítica una parte de la realidad, manteniendo siempre una unidad metodológica. Es claro y preciso, porque cuando desarrolla teorías lo hace de forma exhaustiva, sin dar lugar al error, pues se aleja de la superficialidad del sentido común, apoyándose exclusivamente en métodos ya comprobados. Es comunicable, ya que el hecho de transferir la información científica ofrece la posibilidad de que cualquier investigador pueda repetir el estudio y verificar de nuevo los resultados, por tanto, perfecciona la ciencia. Es contrastable, lo que significa que todos los resultados obtenidos en cualquier investigación han de poder ser sometidos a comprobación, ofreciendo así la posibilidad de ser verificados o refutados. Por ello, también es crítico, dado que está continuamente sometiéndose a revisiones críticas que permitirán destacar las bondades y los déficits de la investigación. Es metódico. Nunca recurre al azar ni a la casualidad, ya que toda investigación tiene conocimiento, un método o un procedimiento ya probado con anterioridad. El conocimiento científico es siempre producto de la investigación planificada. Es sistemático, ya que forma parte de un conjunto de teorías lógicas coherentemente relacionadas entre sí que buscan la verdad sobre algo. Es por tanto también interactivo, en cuanto que la teoría abastece a la experiencia y ésta a la teoría, entrando en un proceso de feedback. Es general, porque no se aboca exclusivamente a los hechos observables y particulares, sino que los integra buscando las generalidades que conectan todos los casos. Hay que tener en cuenta que el conocimiento científico es hipotético deductivo, es decir, que va de lo general a lo particular y no al contrario. Es legal, porque busca leyes universales, bien en la naturaleza o en la cultura, que sirvan como marco de referencia y que rijan los casos que tienen alguna semejanza. Podría decirse también que la ciencia es esencialista en el sentido de que intenta llegar a la raíz de las cosas. Según Bunge, encontrar las leyes no depende solo de la observación, sino también de poner a prueba las hipótesis. Es explicativo, ya que no solo pretende describir la realidad de los fenómenos, sino que también pretende explicarlos haciendo uso de las mencionadas leyes y principios generales. También es predicativo, ya que a partir de resultados conocidos puede predecir nuevos hechos y fenómenos no solo del momento presente, sino también del futuro, siempre y cuando se presenten condiciones similares. Es abierto, en tanto que es susceptible de hacer correcciones, modificaciones, como diría Popper, es un conocimiento falsable, en ningún caso cerrado, dogmático o irrefutable. Con ello quería decir que cualquier hipótesis para ser científica debería poder ser falsada, lo que significa que hay que centrarse más que en los casos que sí cumplen con la proposición, verificacionismo, en sí hay algún caso que no la cumple, falsacionismo. Y por último, decir que es útil, ya que su objeto último es solucionar problemas. Y en este sentido, Bunge se erige como un gran defensor de que la tecnología y la ciencia deberían servir siempre para mejorar la calidad de la vida de las personas. Todas estas características que hemos visto y que acabamos de describir se responden a una idea de ciencia fáctica, cuyo fin es comprender los hechos y para ello la investigación ha de ser científicamente válida, lo cual solo será posible si está sustentada en información verificable que responda a lo que se pretende demostrar con la hipótesis formulada. Independientemente de la multitud de clasificaciones que se vienen haciendo de las ciencias desde la época de Platón, en general la ciencia ha de cumplir al menos las características señaladas anteriormente. En la actualidad hay bastante consenso en aceptar la división entre ciencias formales, para referirse a las matemáticas y la lógica, y ciencias empíricas, para referirse a todas las ciencias naturales, como la física, la química o la biología, y a las ciencias sociales, humanas, como la sociología, la historia y la psicología. Pero, sin duda,
Una de las clasificaciones más asumidas sobre la investigación científica ampliamente instaurada es la que diferencia entre la investigación básica con la aplicada. La básica, cuyo objetivo principal es buscar conocimientos para observar, describir, explicar, predecir fenómenos y desarrollar posteriormente teorías o principios generales. Y la investigación aplicada, cuyo objeto prioritario será resolver problemas concretos, poniéndolos en práctica lo descubierto por la investigación básica. En este capítulo vamos a centrarnos fundamentalmente en la metodología utilizada en la investigación básica. A continuación, vamos a ver cómo se realiza el proceso de una investigación científica, cuál es la estructura más adecuada que debe presentar un informe científico y también los requisitos metodológicos que cualquier investigación científica ha de poseer para ser considerada como tal. Y hablemos del proceso de la investigación. El proceso de una investigación científica tiene como objeto estructurar secuencialmente cada una de las actuaciones de la investigación, desde el comienzo de esta, hasta el momento final cuando se contrastan los resultados. Aprovecharemos este apartado para dar a conocer algunos de los conceptos metodológicos más importantes que se utilizan en la investigación científica. Las 9 fases que se presentan a continuación resumen el proceso desde su inicio hasta su culminación. Las 6 primeras fases constituyen la etapa conceptual en la que se pretende dar respuesta a qué es lo que se va a investigar y cuál es la base teórica del problema. La fase 7 constituye la etapa metodológica en la cual se pretende responder a la pregunta sobre cómo se va a investigar el problema. Y por último, las 3 últimas fases constituyen una etapa empírica en la que se aplican los instrumentos establecidos en la metodología. Hablemos de las fases. Comencemos por la fase primera. El inicio de una investigación siempre comienza con el surgimiento de una idea, cuya procedencia puede ser muy variada y por múltiples razones, por ejemplo, como consecuencia de alguna laguna teórica dentro de un contexto conocido, por la aparición de un hecho aislado, no contemplado por una teoría vigente, o también como consecuencia de algún acontecimiento que no encaja dentro de lo esperado. Podríamos decir que cuando esa idea inicial es percibida como un problema y toma forma, se inicia el proceso de investigación. Será necesario tener en cuenta el interés del tema en general y las motivaciones que desencadenan su estudio. Por ejemplo, estas motivaciones pueden ser de tipo práctico, cuando su utilidad va dirigida a aportar estrategias para resolver un problema concreto, de tipo teórico o metodológico, cuando su propósito es generar reflexión o polémica entre la comunidad científica, o también la pretensión puede centrarse en investigar una nueva técnica que dará pie al desarrollo de nuevas teorías, que aportarán conocimientos inéditos a ese campo de estudio concreto. En la fase 2, en ella se trata de ubicar la investigación en un marco teórico referencial. Para ello se requiere de un proceso de revisión de las diferentes teorías ya existentes, además de profundizar en toda la documentación disponible relacionada con el tema de estudio. Conocer el marco teórico en el que se asienta una investigación tiene diversas utilidades, entre ellas evitar errores cometidos en otros estudios anteriores, inspirar nuevas líneas de investigación, aportar un marco de referencia a la hora de interpretar los resultados obtenidos y, sobre todo, cerciorarse de que el estudio aporta algo nuevo o cambia algo que completamente lo ya conocido. En una fase tercera, diremos que una vez elegido el tema de estudio y ubicado dentro de un marco teórico de referencia, es el momento de formular y delimitar el problema, con la máxima claridad y precisión posible. Será un modo de estructurar formalmente la investigación y una de las fases más importantes, ya que de ella derivará todo el desarrollo del estudio. La formulación del problema se puede enunciar de muchos modos, pero es frecuente hacerlo en forma de pregunta inicial, clara y precisa, que exprese una relación entre variables. Téngase en cuenta que una variable hace referencia a una particularidad o un valor que, como indica el propio término, puede estar sujeta a algún tipo de variación. En psicología experimental, las variables se utilizan para determinar si los cambios en una propiedad, por ejemplo, pueden producir cambios en otra. Las variables se encuentran en enunciados en forma de hipótesis donde por regla general encontramos una parte de la frase que expresa la causa y otra que expresa el efecto. Por ejemplo, ¿qué impacto tiene el uso de las redes sociales? Sería la causa. En la comunicación entre los adolescentes sería el efecto. O ¿mejora en una cárcel la relación entre los reclusos? Efecto. Si participan en un taller de expresión y control emocional, sería la causa. En cualquier caso, el significado de las distintas variables que se utilizan en investigación se analizará con más detalle un poco más adelante. Entramos en la fase 4. Aquí hay que cerciorarse de la visibilidad de la investigación.
Si, por ejemplo, quisiéramos comprobar si la relación entre los reclusos mejoraría con un taller de expresión y control emocional, necesitaríamos asegurarnos de que disponemos de los instrumentos necesarios para cuantificar la expresión, el control emocional, la comunicación, disponer del espacio físico para llevar a cabo entrenamiento y también disponer de los profesionales que desarrollen su práctica ante otros. En una fase 5, en esta es el momento del establecimiento de objetivos, cuya finalidad es revelar el propósito de la investigación, que puede centrarse en describir, explicar, evaluar o en predecir algo relacionado con el problema. Un objetivo es un enunciado en el que se expresa el fin que se pretende conseguir con la investigación. Será necesario que tanto los objetivos generales que se planteen como los posibles objetivos específicos sean viables, es decir, que puedan ser investigados, lo cual facilitará la dirección que seguirá la investigación. Lo más frecuente es plantear un objetivo general y una serie de objetivos específicos que derivan del general. Siguiendo con el ejemplo anterior, un objetivo general sería comprobar si la participación asidua en un taller de expresión y control emocional mejoraría la relación entre los reclusos. Un objetivo específico que derivaría del general sería comprobar si al mejorar la relación entre los reclusos también mejora su satisfacción personal. En una fase sexta, en esta es el momento de la formulación de las hipótesis, que posteriormente serán contrastadas. La hipótesis científica o hipótesis de investigación consiste en aventurar algún tipo de solución tentativa o provisional al problema que suele tomar forma y parte de afirmación directa verificable, es decir, empíricamente contrastable. De no ser así, nos moveríamos en el terreno de la especulación y no en el de la ciencia, en la que se establece de forma operativa el comportamiento de la variable o variables involucradas en el problema. Desde el punto de vista del análisis de datos estadísticos, es frecuente hablar de dos tipos de hipótesis: la hipótesis de investigación, frecuentemente denominada como hipótesis alternativa o hipótesis de trabajo, y la hipótesis nula. Ambas son mutuamente excluyentes. La hipótesis de investigación hace referencia a lo que el investigador realmente piensa que es la causa de un fenómeno. Son proposiciones tentativas de solución al problema planteado, que expresan algún tipo de relación entre las variables. Por otro lado, la hipótesis nula, cuyo significado sin efecto o consecuencia es la afirmación de que se pondrá a prueba, es la que se trata de refutar o negar lo que afirma la hipótesis alternativa de investigación. Una hipótesis nula parte del supuesto de que no hay interacción entre las variables. Imaginemos que tenemos sensación de malestar y pensamos que podemos tener fiebre. En este caso, estableceremos un criterio. Si miedo, mi temperatura supera los 37, tendré fiebre. Y si la mido. Hipótesis de investigación. Y si no cumple el criterio de superar los 37, entonces no tendré fiebre. Hipótesis nula. Para que una hipótesis de investigación pueda ser científicamente adecuada, además de ser lógicamente correcta, deberá permitir su contrastación empírica mediante algún tipo de estrategia y estar fundada en los conocimientos previos disponibles sobre el tema. Una hipótesis científica nunca puede ser neutral a experimentación. Si fuera así, no sería científica. Por ejemplo, la existencia de Dios es algo que no podemos afirmar ni negar con el método científico, puesto que no podemos plantearnos ninguna hipótesis que nos permita demostrar ni su existencia ni lo contrario. Para que un método sea considerado científico, las formulaciones derivadas de las teorías de la que parte han de ser susceptibles de ponerse a prueba. Por tanto, cualquier método que no permita someter a contrastación sus formulaciones será considerado no científico. Aunque el modo más utilizado para definir una hipótesis suele seguir el formato si entonces es aceptable el uso de cualquier otro formato, siempre que las variables y su relación de causa-efecto, en el caso de estar ante un estudio experimental, queden perfectamente reflejadas. Dado que dentro de la hipótesis están contenidas las variables independientes y dependientes, es procedente explicar brevemente, antes de continuar, esas variables que con más frecuencia se utilizan en la investigación y que, ciñéndonos a la función que ejercen, son las siguientes. La variable independiente, con las iniciales VI, es aquella que manipula o controla de algún modo al investigador y es la causa del fenómeno que estamos estudiando, continuando con la hipótesis planteada anteriormente. Si los reclusos participan durante un periodo de tiempo en un taller de expresión y control emocional, presentarán una mejor comunicación entre ellos que los que no hayan participado en dicho taller. En este caso, la variable independiente sería el taller de expresión y control emocional, que es lo que está controlando el experimentador.
Y de la variable dependiente, con las siglas VD, es aquella en la que se observan los cambios que se producen al manipular la variable independiente, y es el efecto ocasionado por la variable independiente. Siguiendo con el mismo ejemplo, la variable dependiente sería la mejoría observada en la comunicación entre los reclusos. Y luego hay la variable extraña, con las siglas VD. Es cualquier variable no esperada que haya influido directamente en la variable dependiente y que no haya sido tenida en cuenta por el investigador. En el hipotético caso de que haya reclusos que por algún motivo se han visto forzados a participar en el taller, esta situación podría dar lugar a un resultado no buscado por el investigador. Si se produce esta circunstancia, lo más probable es que la participación en el taller no implique ninguna mejora en su comunicación con el resto de los internos, o en el peor de los casos, podría influir negativamente. Por ello, esta variable, que sesga el resultado, es considerada extraña o no controlada. La hipótesis es el cimiento de la investigación y en este sentido es fundamental que se refleje con la máxima concentración. Juni y Urbano, en 2014, diferencian entre varios tipos de hipótesis: las descriptivas, explicativas, correlacionales y de causalidad. Hablemos de ellas. Las hipótesis descriptivas. Estas son afirmaciones sobre algún hecho o fenómeno y no aportan ningún tipo de explicación. Un ejemplo sería el siguiente. Se espera que el sueldo medio en España en este año sea el doble que en el año anterior. Las hipótesis explicativas pretenden explicar por qué se relacionan entre sí distintas variables, estableciendo relaciones de causa-efecto. Un ejemplo podría ser el alto nivel de estrés en las personas desempleadas que provoca comportamientos adictivos. Tanto las hipótesis descriptivas como las explicativas pueden utilizar procedimientos inductivos o deductivos. Las hipótesis que utilizan procedimientos inductivos surgen a partir de la observación de los hechos de casos particulares para posteriormente elaborar hipótesis sobre las regularidades detectadas en los casos observados hasta finalmente establecer generalizaciones y configurar teorías. Sin embargo, las hipótesis que utilizan procedimientos deductivos surgen de modo inverso, ya que en ellas se parte de la teoría, es decir, de una premisa general considerada verdadera, a partir de la cual se deducen consecuencias. Dentro de la investigación cuantitativa, Juni y Urbano incluyen las hipótesis correlacionales y las de causalidad. Las hipótesis correlacionales son aquellas que establecen relaciones entre dos o más variables. Un ejemplo de hipótesis correlacional sería el sedentarismo, que está relacionado con el desarrollo de hipertensión. Por otro lado, las hipótesis de causalidad, además de establecer relaciones entre las variables, indican cuál puede ser considerada como causa o variable independiente y cuál puede considerarse como efecto o variable dependiente. Una hipótesis de causalidad podría ser: cuanta más contenido graso se consuma, más aumenta la obesidad. Continuamos con las fases y estamos ahora en la fase 7. En este apartado se tratarán los aspectos metodológicos en el proceso de investigación, lo que conlleva detallar el procedimiento seguido en la selección de la muestra, el tipo de estudio e investigación y el diseño experimental elegido. La población es el conjunto total de todos los elementos y dado que en general suele ser muy amplia, lo que se hace en investigación es una pequeña selección de esa población, que sería la muestra, y que representará el conjunto de la población. Por ejemplo, el censo electoral de Alicante sería el conjunto de todas las personas que constan como registradas y tienen el derecho a participar en un proceso electoral. Este conjunto de personas formaría la población sobre la que queremos estudiar algún aspecto y de la cual podemos escoger una muestra que la represente. Lo fundamental de una muestra es que sea representativa de la población que estamos estudiando, ya que cuando obtengamos los resultados basándonos en nuestra selección, haremos inferencias sobre la población de la que ha sido extraída. Para ello, hay dos modos fundamentales de realizar esta selección, mediante un muestreo probabilístico o no probabilístico. El probabilístico nos proporciona la seguridad de que mediante el azar todos los elementos de la población van a tener la misma probabilidad de formar parte de la muestra. La selección realizada de este modo proporciona una muestra de características muy semejantes a la población, por lo que los resultados obtenidos son susceptibles de generalización. En cuanto al muestreo no probabilístico, hay que decir que no todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos, lo que significaría que no se puede asegurar la representatividad de la muestra y, por ende, los resultados no podrían ser generalizables a la población. Imaginemos que nos interesa conocer la opinión de la población alicantina sobre la gestión del PP o del PSOE, y para ello tomamos una muestra de personas escogidas dentro de la sede de cualquiera de estos partidos.
Obviamente esa muestra no va a representar a la población porque estará sesgada por los militantes de uno y del otro partido. Para seleccionar una muestra representativa de la población de Alicante, habría como mínimo que recoger los datos en distintos barrios de toda la zona de la ciudad. De este modo podríamos conseguir una muestra que sí representa a toda la población y de la que podamos extraer conclusiones válidas. Seleccionar una muestra adecuadamente es fundamental, pero incluso cuando la elección es correcta, es importante considerar que al hacer cualquier tipo de inferencia, basándonos en una muestra, nunca conseguiremos una certeza absoluta, sino una probabilidad razonable de que nuestra afirmación sea cierta. Esto significa que habrá una diferencia entre el resultado obtenido en nuestro estudio con la muestra y el resultado que se hubiera obtenido si hubiésemos utilizado la población total. Esta información nos la facilita la utilización del muestreo probabilístico, el único capaz de ofrecernos la desviación que cometemos en la inferencia y que se conoce como sesgo muestral o error muestral. Obviamente, lo ideal sería conseguir que este error sea lo más pequeño posible y el mejor modo de lograrlo es hacer la selección en todos los lugares donde queramos generalizar los resultados y además que dicha selección sea aleatoria. Para que esta muestra sea aleatoria, su selección ha de hacerse mediante el azar. Para ello, generalmente se utiliza alguna regla de asignación aleatoria, como podría ser una selección por orden alfabético o por los números pares del DNI. Otro de los aspectos a tratar en este apartado se centrará en definir el tipo de investigación que se va a llevar a cabo. Es muy frecuente utilizar procedimientos correlacionales para medir la relación entre dos o más variables o procedimientos puramente experimentales cuando pretendemos buscar causalidad entre variables, aunque la utilización de uno u otro depende de los datos que tengamos y del objetivo que persigamos. Entre los aspectos metodológicos también se encuentra la labor de determinar el tipo de diseño que se utilizará en experimento. Pero este término es susceptible de ser interpretado desde dos vertientes y ambas tienen una importante función en el desarrollo de la investigación. Una de ellas se refiere al diseño como la planificación o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema. En este sentido, el diseño de una investigación implica un trabajo previo de planificación y organización y determina la estructura lógica de un experimento. Podría definirse también como un plan que proporciona una estructura para integrar todos los elementos de un estudio empírico, de modo que los resultados sean creíbles, libres de sesgo y generalizables. Y la otra vertiente interpreta el concepto del diseño como una técnica estadística que va a posibilitar la identificación de las causas de un efecto en un entorno experimental. Proporciona una denominación o etiqueta descriptiva, como sería acuñar que se va a utilizar un diseño factorial mixto. Por ejemplo, ambas acepciones son igualmente válidas y van a tomar sentido dentro de su propio contexto. Y por último, en la fase 8, en la que esta fase corresponde con el análisis de datos e interpretación de resultados. El análisis de los datos pretende delimitar los elementos básicos de la información recabada y examinarlos con el fin de responder a todas las cuestiones que se plantean en la investigación. Una vez que los datos han sido recopilados, ordenados, clasificados y registrados, se procederá con la elección de las pruebas estadísticas más adecuadas al tipo de diseño del experimento y al tipo de investigación. A partir de aquí se realizarán los análisis estadísticos pertinentes hasta obtener unos resultados que confirmen o refuten las hipótesis. Para finalizar, llegamos a la interpretación de los resultados, que hace referencia a un proceso cognitivo o mental por parte del investigador y cuya pretensión es encontrar un significado más allá de la información empírica obtenida. Y por último, en la fase 9, esta es el final de cualquier estudio y debe abocarse hacia la comunicación de resultados. Por regla general, su difusión a la comunidad científica y a la sociedad en general se realiza mediante un informe o un artículo que dará así acceso a los principales aportes del estudio, la proyección futura de sus resultados y su aplicación en distintas áreas.